Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que hay, Dios mío. Es explosivo, un verdadero bombazo. Prepárense porque vamos a destapar un escándalo, un secreto a voces que ha sacudido los cimientos del programa Candemet. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de drama, rumores, especulaciones y sobre todo confirmaciones que nos van a dejar boquiabiertos? Si son nuevos por aquí, sean súper bienvenidos. Este es su espacio para el chisme, el análisis y la disección del mundo del espectáculo. Aquí nos encanta desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada señal, y darles nuestra perspectiva, siempre con respeto y con la información más actualizada. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan ni una sola noticia, ni un solo análisis, ni un solo chisme jugoso que preparamos con mucho cariño para ustedes. Prometo que no se van a arrepentir. Y no olviden dejar su like y compartir el vídeo si les gusta, es una gran ayuda. Bueno, ahora sí vamos al grano. Ya saben que Candemet es uno de esos programas que, bueno, es un imán para el drama. Y no me refiero al drama de telenovela, no. Sino al drama de la vida real, al que le agrega más y más picante a la farándula. Es el tipo de programa que nos mantiene al borde del asiento, que nos hace reír, que nos hace reflexionar, y que a veces nos deja con la boca abierta. Y últimamente este programa ha estado en boca de todos, por una razón, una bomba. Una bomba que ha estado rondando por ahí, una bomba de la que se ha estado susurrando, una bomba que algunos se negaban a creer, pero que parece ser verdad. Hablemos de la bomba. Se trata de una supuesta, ¿cómo decirlo? Una supuesta relación amorosa secreta. Sí, lo oyeron bien. Al parecer, dos personas muy importantes dentro del programa, dos personas que trabajan codo a codo, día tras día, en la producción, están enamorados. Y lo han estado manteniendo en secreto. Ahora, claro, ya sabemos que en este mundillo, los rumores son el pan de cada día. Siempre hay chismes, siempre hay especulaciones. Los medios de comunicación, las redes sociales, los foros de fans, todos contribuyen a este torbellino de información. Y a veces es difícil separar la realidad de la ficción. Pero este rumor es diferente. ¿Por qué? Porque ha ido tomando fuerza, porque ha ido acumulando evidencia, y porque en las últimas semanas han sucedido cosas que han confirmado las sospechas. ¿Quiénes son los involucrados? Por el momento y por razones de respeto a su privacidad y para no entorpecer ninguna investigación o declaración oficial, no voy a revelar los nombres directamente. Pero como buenos detectives de la farándula, les daré algunas pistas para que vayan armando el rompecabezas. Recuerden, la clave está en los detalles, en las pequeñas señales, en lo que no se dice. Uno de ellos es alguien muy conocido dentro del programa, con un papel crucial en la producción. Digamos que es una figura clave, alguien que está siempre detrás de las cámaras, pero sin la cual, el programa no sería lo mismo. Es esa persona que se encarga de que todo funcione, que coordina, que dirige, que toma las decisiones importantes para que cada emisión sea un éxito. Su trabajo es fundamental, y su influencia en el programa es innegable. La otra persona, la otra persona. Es una persona que está muy ligada a él, que siempre está en su órbita, y que, digamos, comparten muchas horas de trabajo y algo más. Digamos que su relación laboral es intensa, cercana, y que con el tiempo ha desarrollado una dinámica especial. Es alguien que forma parte del día a día del programa, que está en contacto constante con la figura clave, y que, al parecer, ha encontrado en él algo más que un colega. Las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer hace algunos meses, como suele suceder en estos casos. Algunos observadores, fans acérrimos del programa, con un ojo entrenado y una pasión por los detalles, notaron una química innegable entre estas dos personas. Una química que trascendía lo profesional, una química que tenía chispa. Se vieron miradas cómplices, risas compartidas, roces sutiles, detalles que al principio pudieron pasar desapercibidos, pero que con el tiempo se convirtieron en algo más. ¿Cómo se manifestó esta química? A través de pequeños gestos, de palabras susurradas, de momentos de cercanía que parecían ir más allá de lo laboral. Se notaba una conexión especial, una complicidad que no se veía en las interacciones con otros compañeros. Y los fans, como buenos observadores, empezaron a tomar nota.
Las redes sociales, como siempre, jugaron un papel fundamental en este proceso de descubrimiento. Los fans, con su ojo de halcón, empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada comentario. Comenzaron a buscar pistas, a armar teorías, a compartir sus hallazgos en foros y grupos de discusión. Y poco a poco, la idea de que estos dos pudieran estar juntos comenzó a tomar forma. Los hashtags se volvieron tendencia, los memes inundaron las redes y las especulaciones se multiplicaron. Los fans crearon álbumes de fotos, analizaron la postura corporal de ambos en las imágenes y compararon sus comentarios en las publicaciones. Cada detalle era analizado con lupa, cada interacción era sometida a un escrutinio exhaustivo. Y poco a poco la evidencia se acumulaba. Luego, llegaron los rumores. Rumores provenientes de fuentes internas, personas que trabajan en el programa, que conocían de primera mano la situación. Según estas fuentes, la relación era real, pero se mantenía en secreto por miedo a las repercusiones, por temor a afectar la dinámica del programa, por miedo a, bueno, ya saben, a todo el drama que conlleva una relación en el mundo del espectáculo. Estas fuentes, que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, revelaron detalles jugosos sobre la relación. Afirmaron que los dos estaban muy enamorados, que pasaban mucho tiempo juntos fuera del trabajo, y que habían hecho todo lo posible por mantener su relación en secreto. También mencionaron que estaban preocupados por la reacción del público y de sus compañeros de trabajo, y que temían que su relación pudiera afectar la imagen del programa. Pero la cosa no quedó ahí. Empezaron a aparecer fotos y vídeos que parecían confirmar lo que se decía. Fotos en lugares donde solo podrían estar dos personas en una situación romántica. Vídeos donde se veía a estas dos personas interactuando de una manera muy íntima. Detalles que, aunque sutiles, no dejaban lugar a dudas. Estas fotos y vídeos fueron filtrados a las redes sociales y rápidamente se volvieron virales. En ellas se podía ver a los dos involucrados en situaciones que sugerían una relación sentimental. Se les veía abrazados, tomados de la mano, besándose y compartiendo momentos de complicidad y cariño. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia y comenzaron a investigar a fondo. Los paparazzi se lanzaron a la caza de nuevas imágenes y los programas de televisión comenzaron a debatir sobre el tema. La presión mediática aumentó y la pareja secreta se vio obligada a tomar medidas para proteger su privacidad. ¿Y qué pasó? La confirmación. Y llegó de la forma más inesperada, y a la vez la más contundente. Se filtró una conversación privada, una conversación donde, sin tapujos, se hablaba de la relación. Una conversación que revelaba detalles íntimos, planes futuros y, sobre todo, sentimientos. Amor. Esta conversación, que fue filtrada a un medio de comunicación, contenía mensajes de texto y audios donde se hablaba abiertamente de la relación. Se revelaban detalles sobre cómo se conocieron, cómo se enamoraron, y cómo habían mantenido su relación en secreto. También se mencionaban planes futuros, y se expresaban sentimientos de amor y afecto mutuo. La conversación fue analizada por expertos, y se comprobó que era auténtica. La evidencia era irrefutable, y no quedaba ninguna duda de que la relación era real. La bomba había estallado, y el escándalo estaba a punto de explotar. ¿Cómo se filtró la conversación? Esa es otra historia, que quizás les contemos en otro vídeo. Pero lo importante es que la conversación existe, que la conversación es real y que la conversación lo confirma todo. La filtración de la conversación fue un golpe bajo para la pareja, que se vio expuesta a una situación de gran vulnerabilidad. La privacidad fue violada y su relación, que había sido mantenida en secreto con tanto esfuerzo, fue revelada al mundo. Ahora, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué mantener la relación oculta? Bueno, hay varias razones posibles. Primero, como ya dije, el miedo a las consecuencias. En el mundo del espectáculo, las relaciones entre compañeros de trabajo pueden ser complicadas. Pueden generar celos, envidias, tensiones, y eso, obviamente, no es bueno para el ambiente laboral. Imaginemos la situación. Dos personas trabajando codo a codo, compartiendo horas de trabajo, sometidos a la presión de las grabaciones, los plazos, las críticas. Una relación sentimental en ese contexto puede generar fricciones, conflictos y afectar el rendimiento laboral. Los celos pueden surgir, las envidias pueden florecer y la dinámica del equipo puede verse alterada. Segundo, el temor a la opinión pública.
Los fans a veces pueden ser muy crueles. Pueden criticar, juzgar, emitir juicios de valor, y eso para las personas que están expuestas a la fama, puede ser muy duro. La opinión pública es un factor importante en el mundo del espectáculo. Los fans tienen una gran influencia, y sus reacciones pueden afectar la carrera de los artistas. Una relación sentimental puede ser objeto de críticas, burlas y comentarios negativos. Los fans pueden sentirse decepcionados, traicionados, o simplemente no estar de acuerdo con la pareja. La necesidad de proteger su privacidad. Aunque sean figuras públicas, tienen derecho a su intimidad. Y mantener una relación en secreto les permite vivirla con más libertad, sin la presión de las cámaras y los flashes. La privacidad es un bien preciado, especialmente para las personas que viven bajo el escrutinio público. Una relación secreta les permite a la pareja disfrutar de momentos de intimidad, sin la constante mirada de los medios de comunicación y los fans. Pueden salir juntos, viajar, compartir momentos especiales, sin la presión de tener que dar explicaciones o justificaciones. Pero la pregunta clave es, ¿cómo reaccionaron los demás? ¿Cómo reaccionaron los compañeros de trabajo, el equipo de producción, los directivos del programa? Bueno, por lo que sabemos al principio hubo sorpresa, incredulidad y luego aceptación. Parece que al final todos entendieron la situación y decidieron apoyar a la pareja. En un primer momento, la noticia causó revuelo en el equipo de producción. La sorpresa y la incredulidad fueron las reacciones iniciales. Nadie se esperaba esta revelación, y la noticia generó un ambiente de incertidumbre y expectación. Se comentaba en los pasillos, se especulaba sobre el futuro de la relación, y se analizaban los posibles impactos en el programa. Sin embargo, con el tiempo, la situación fue asimilada. La madurez y profesionalismo de los involucrados, la dedicación y compromiso con el programa, y el respeto mutuo entre los miembros del equipo, fueron factores clave en la aceptación de la relación. La dirección del programa tomó una postura de apoyo a la pareja, y brindó su respaldo para proteger su privacidad y facilitar su convivencia laboral. Se establecieron pautas para evitar conflictos, y se fomentó un ambiente de respeto y cordialidad. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cómo afectará esta relación al programa? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Pero lo que es seguro es que la dinámica entre estas dos personas cambiará. Habrá más complicidad, más miradas cómplices, y quién sabe, quizás hasta veamos alguna pista, alguna indirecta, en el programa. Es probable que la relación tenga un impacto en la dinámica del programa. La complicidad entre los involucrados, las miradas cómplices, y los gestos de cariño, podrían ser más evidentes en las grabaciones. Los fans estarán atentos a cada detalle, y buscarán pistas sobre la relación. También es posible que la relación genere un mayor interés del público por el programa. El morbo, la curiosidad y el deseo de saber más sobre la pareja podrían atraer a nuevos espectadores y aumentar la audiencia. Y esto, amigos y amigas, es solo el comienzo. Porque en el mundo del espectáculo, los secretos duran poco. Siempre hay alguien dispuesto a filtrar información, a contar la verdad y a destapar nuevos escándalos. El mundo del espectáculo es un universo en constante movimiento. Las relaciones cambian, los secretos se revelan, y los escándalos surgen de la nada. Las filtraciones, los rumores y las declaraciones son pan de cada día. La información fluye y la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco en hacerlo. Pero, ¿qué significa todo esto para Candemet? ¿Cómo afectará la producción del programa? ¿Habrá cambios en la dinámica del equipo? ¿Aumentará el rating, el interés del público? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder. El futuro de Candemet es incierto pero prometedor. La relación secreta podría generar un mayor interés del público y podría impulsar la audiencia del programa. Los fans estarán más atentos a cada detalle y buscarán pistas sobre la relación. La dinámica del equipo podría cambiar y se podrían generar nuevas situaciones y conflictos. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha encendido la chispa. Y para los fans del programa, esto es una bomba, un verdadero tesoro de información. Una fuente inagotable de análisis y debate. Y ahora, la gran pregunta, ¿quiénes son estas dos personas? Bueno, por respeto a su privacidad, y porque aún no se ha hecho una confirmación oficial, no voy a dar los nombres directamente. Pero si han estado siguiendo el programa, si son fans de verdad,
estoy seguro de que ya tienen una idea. Y si no, les invito a investigar, a buscar pistas, a analizar cada detalle. La respuesta está ahí afuera. Los fans de Candemet son los mejores detectives de la farándula. Su pasión por el programa, su capacidad de análisis y su atención a los detalles son fundamentales para desentrañar los misterios y secretos del mundo del espectáculo. Los invito a investigar, a buscar pistas, a analizar cada detalle y a descubrir quiénes son los protagonistas de esta historia. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este super vídeo sobre el escándalo de Candemet. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dejado con ganas de más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya sabían algo sobre esta relación? ¿Tienen alguna teoría? ¿Les gustaría que hiciéramos un vídeo analizando a fondo a estas dos personas? ¿Qué más les gustaría saber? Déjenlo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus chismes. Así que no se corten. Sus opiniones y teorías son muy importantes. Me encanta leer sus comentarios, sus análisis y sus predicciones. Sus comentarios enriquecen la discusión y me ayudan a ofrecerles un contenido más completo y atractivo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y amigas, y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse más contenido como este. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Suscribirse al canal es la mejor manera de mantenerse al día con las últimas noticias, análisis y chismes del mundo del espectáculo. No se pierdan ningún detalle y sean parte de la comunidad de fans más informada y apasionada. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!